Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Comayagua, Ciguatepeque, La Esperanza, Tocoa, Santa Rosa de Copán, donde sea que usted nos está viendo esta mañana, hermosa mañana del miércoles 24 de junio del año 2025, aquí en Tegucigalpa. Durante la última semana, la gira del presidente Nasri Asfura por Europa abrió una conversación que Honduras no ha tenido con suficiente seriedad: la relación entre seguridad nacional, nuevas tecnologías y las formas de guerra que están marcando el siglo XXI. El anuncio de una posible adquisición de drones ucranianos para vigilancia fronteriza no puede verse únicamente como una simple compra de equipo, como ha sido otras veces. Ucrania se ha convertido actualmente por necesidad en uno de los laboratorios militares más importantes del mundo. Ahí los drones, la inteligencia artificial, la información satelital y la guerra digital han cambiado la manera de cómo un país se defiende frente a una potencia mayor. Al mismo tiempo, los conflictos en Medio Oriente, incluyendo la confrontación entre Israel e Irán, muestran que la guerra moderna ya no depende solo del tamaño de los ejércitos, sino de la capacidad tecnológica, la inteligencia, la comunicación y el control de la información. Honduras no está en una guerra como Ucrania o como Israel, por suerte, que agradecer eso, pero vive en una región atravesada por crimen organizado, narcotráfico, disputa territorial, debilidad institucional, campañas digitales y fronteras difíciles de controlar. Por eso vale la pena preguntarnos ahora qué significa exactamente traer esa tecnología a nuestro país, quién la manejará, bajo qué controles, qué estrategia y para qué pretende enfrentarse, qué tipo de amenazas pretende enfrentarse el gobierno con esta nueva tecnología. De eso vamos a hablar hoy en Más Conscientes. Queremos abrir esta discusión de cómo está cambiando la guerra en el mundo, qué es una guerra de tercera, cuarta generación, qué es una guerra híbrida y cómo entra ahora Honduras en este nuevo escenario. Ese va a ser el tema del día de hoy aquí en Más Conscientes. Quédese con nosotros, viene más contexto y luego comenzamos ya con el programa. Durante buena parte del siglo XX, la guerra tenía una imagen reconocible: ejércitos enfrentados en campos de batalla, tanques avanzando sobre ciudades y aviones bombardeando objetivos estratégicos. Los estados identificaban a sus enemigos, movilizaban tropas y combatían por el control del territorio. Pero el siglo XXI está transformando esa realidad. La invasión rusa a Ucrania, la guerra en Gaza y otros conflictos muestran que la tecnología está cambiando la forma de hacer la guerra. Drones capaces de recorrer cientos de kilómetros, inteligencia artificial aplicada al reconocimiento de objetivos, vigilancia satelital, ciberataques y operaciones de información componen un escenario donde el campo de batalla ya no se limita al territorio físico. Los especialistas describen esta evolución mediante generaciones de guerra. La tercera generación se caracteriza por la movilidad, la velocidad y el uso intensivo de tecnología para romper defensas. La cuarta generación va más lejos. Las fronteras entre guerra, política, crimen organizado, propaganda y conflicto social comienzan a difuminarse. Los estados dejan de ser los únicos actores. Organizaciones criminales, grupos armados, empresas tecnológicas y redes de transnacionales adquieren capacidad para influir con efectos comparables a una confrontación militar. En ese contexto surge una pregunta para Honduras: ¿cómo se ven estas nuevas formas de conflicto en un país como el nuestro? La respuesta probablemente no pasa por una invasión extranjera, ni por una guerra convencional. Honduras enfrenta al narcotráfico, que opera por corredores marítimos, terrestres y aéreos, a organizaciones criminales con recursos, logística y conexiones internacionales, a redes digitales que difunden desinformación, movilizan simpatizantes o desacreditan adversarios, y a sistemas financieros, energéticos y de telecomunicaciones vulnerables a ataques informáticos.
Por eso, cuando el gobierno habla de drones para vigilancia y seguridad, la discusión no solo es sobre adquirir equipo. Los drones que el gobierno anunció que le compraría a Ucrania pueden ampliar la observación de fronteras, costas y zonas remotas, detectar embarcaciones sospechosas y proporcionar información en tiempo real. Pero, sobre todo, obligan a preguntarnos qué amenazas queremos enfrentar en las próximas décadas. Los conflictos modernos también se libran en Internet. Vemos campañas de desinformación, manipulación de redes sociales, ataques a infraestructuras críticas y operaciones para influir en procesos políticos. Muchos llaman a esto guerra híbrida o guerra cognitiva, una confrontación que busca moldear decisiones, instituciones y percepciones. En este escenario, la seguridad nacional deja de ser solo tarea de los militares. Proteger redes eléctricas, sistemas financieros, bases de datos, procesos electorales y plataformas de comunicación es parte central de la defensa del Estado. Muchos crímenes contra las mujeres quedaron en la impunidad. Hoy, en el Congreso Nacional, actuamos con responsabilidad. Reformamos la ley para investigar y judicializar los femicidios, aprobando una serie de reformas al Código Penal, endureciendo las penas contra los agresores. Desde 25 hasta 60 años de cárcel. No más violencia contra las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a Honduras. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana, el tema del tema que vamos a hablar el día de hoy nos incumbe a todos, porque independientemente ya de que estemos o no estemos en edad para ir a un frente de batalla, lleva parte de nuestra vida cotidiana. Siempre se dijo, uno de los principios de la guerra es que el más o tan importante es controlar el territorio como controlar la mente de las personas que viven en ese territorio, y ese es el campo de batalla que viene en gran medida ya en este nuevo tipo de guerra que se abre a partir ya de las nuevas tecnologías. La semana pasada tuvimos aquí en el estudio al general Isaías Barahona y con él conversábamos a propósito del tratado de paz entre Irán y Estados Unidos, como cada tecnología y cada guerra siempre, él nos decía, cada guerra siempre es distinta porque hay nueva tecnología, porque hay nuevo aprendizaje que viene a incorporarse ya dentro del escenario bélico. En el 2022 comienza la guerra ruso-ucraniana, la invasión Rusia
rusa a territorio ucraniano y la guerra que lleva ya cerca de 4 años, más de 4 años, va para el 5.º año ya, que ha transformado no solamente la situación interna de Ucrania y de Rusia, sino además también en Europa y la concepción misma de la guerra. Hay un tipo de guerra que surge a partir de ese conflicto y que veníamos viendo ya en algunos escenarios previamente, incluso en algunas películas también veníamos viéndolo ya previamente, pero que se termina de desarrollar ya en esa guerra, termina de perfeccionarse con otros elementos además cuando ya comienza la guerra, primero de Israel con Gaza, luego de Israel con Hezbollah y finalmente de Israel y Estados Unidos contra Irán. Son guerras que, como fue al principio del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, está cambiando ya la forma de entender los conflictos. Por eso nos llamó la atención cuando al final de la semana pasada apareció la noticia que dijo el presidente Nasser Asfoura, que vimos al presidente en Kiev junto al presidente Volodymyr Zelensky y anunció que íbamos a comprar como país drones a Ucrania. Porque detrás de esos drones que estamos viendo, que el presidente está anunciando que va a comprar, viene toda una tecnología, viene todo un aprendizaje, viene todo un conocimiento bélico de nueva generación, lo último en entendimiento de la guerra y de los conflictos a nuestro territorio. Pero exactamente, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esta guerra híbrida, esta guerra de tercera, cuarta tecnología? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? Cuarta generación. ¿Qué quiere decir eso? Y cómo de alguna forma es algo que tenemos que ponerle atención porque que no nos extrañe que en algún momento empecemos a ver los drones volando alrededor de nuestras casas, de nuestros barrios o de nuestros departamentos con objetivos bien específicos, ¿no? Y cómo vamos a tener que interactuar con eso. Para poder conversar sobre este tema, he invitado a dos buenos amigos, además, que son como de universos paralelos, pero lo vamos a juntar el día de hoy. Nos acompaña vía Zoom desde San Pedro Sula, Didris Carrasco. Él es licenciado en Derecho y consultor en Inteligencia Estratégica e Investigación, OSINT. Ha trabajado en el análisis de riesgo institucional, gobernabilidad, transparencia y comunicación estratégica, utilizando herramientas de inteligencia artificial de fuentes abiertas para comprender fenómenos políticos, sociales y de seguridad en el entornos cada vez más complejos y digitalizados como el nuestro. También nos acompaña Alejandro Durón aquí en el estudio. Él es analista y consultor de seguridad digital e integral, especializado en protección digital, análisis de riesgo y tecnología emergente. Ha acompañado a periodistas, medios de comunicación, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos en Centroamérica en procesos de ciberseguridad, vigilancia digital, comunicaciones seguras y fortalecimiento de la resiliencia tecnológica. Buenos días, Alejandro. Buen día, Oscar. Buenos días, Didris. Buenos días, Oscar. Buenos días a toda la audiencia, a los televidentes de ICN. Gracias por la invitación. Y al colega. Pero vamos a comenzar, Alejandro, Didris. Vamos a comenzar ahorita, Didris, que al menos puedas comencemos con vos, un poco ahí para que nos ayudes a definir un poco qué es esto de guerra híbrida, con el propósito siempre de irlo aterrizando cada vez más hacia Honduras y que vayamos entendiendo cómo esto tiene repercusión sobre nuestra vida cotidiana. ¿Qué es una guerra híbrida? Sí, mira, una guerra híbrida en todo orden es aquella que utiliza todos los mecanismos disponibles que están fuera del marco de las guerras convencionales. Aquí no se trata solo de balas, sino que se trata de apoderarse de la mente de las personas. O sea, son guerras que intentan de alguna manera lograr el objetivo político, ¿verdad? Sin pegar un solo tiro, convenciendo a las poblaciones, persuadiéndolas o metiéndolas en miedo, ¿verdad? Hay ejemplos muy claros en Latinoamérica, por ejemplo, una forma de guerra híbrida, el caso de Nicaragua, por ejemplo, a través de los discursos, ¿verdad? Los discursos son una forma, digamos, muy soft o muy suave de generar ese tipo de guerra. Por ejemplo, cuando los discursos son discursos de odio y movilizan a la gente a tener ciertas posiciones o ciertos comportamientos frente
a situaciones que se dicen que están afectándolos, como en el caso que ustedes pueden ver en Estados Unidos, cuando se comenzó a hablar de que los haitianos se andaban comiendo a las gentes, en Washington, ¿verdad? Generar los rumores, generar las fake news o la desinformación son parte de todo este arsenal de guerra híbrida que, sin necesidad de pegar un tiro con ejércitos, movilizan la opinión pública y movilizan la acción de las personas en favor de los objetivos políticos de los grupos que están estimulando este tipo de procesos, digamos. Ya no solo se trata de tanques de guerra, sino que se trata de la retórica, se trata de establecer las narrativas. Hay ejemplos sobrados, por ejemplo, tienen el ejemplo de Cuba o tienen el ejemplo de Venezuela también. O sea, no estoy diciendo que estuvo bien o estuvo mal, estoy diciendo que eso es lo que sucede. De repente, un gobierno con determinada capacidad de fuerza emite un comunicado, emite ciertas informaciones, construyendo un relato, construyendo una narrativa del malo, y luego termina pues accionando, como lo vimos en el caso de Venezuela, que no fue una simple narrativa, sino que hubo toda una construcción también jurídica de casos por crímenes de lesa. Entonces se fue construyendo a lo largo del tiempo todo este relato, ¿verdad? Se tocaron procesos judiciales, hubo uso de la ley, de los procesos penales internacionales, ¿verdad? Y el resultado fue una intervención, una extracción en el territorio venezolano. Entonces, eso también cabe, digamos, dentro de la estrategia o las tácticas de guerra híbrida. Ok, vamos a ver, pero el uso de la desinformación y la creación del enemigo, Remember the Main, era el eslogan de la guerra con España en 1898, no ha sido nuevo. El uso de la mentira para justificar el casus belli viene desde las guerras antiguas del Imperio Romano. Alejandro, ¿en qué cambia esta forma de crear un discurso para justificar un ataque? Porque no solamente en invasiones de países, como lo vemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela o ahora en el caso de Cuba, alrededor de eso, sino también grupos que no son regulares, ¿no? Es bastante interesante ver, digamos, y lo que platicaba Dietrich. La evolución misma de la guerra trajo consigo también la expansión y la forma en que se concebía. La guerra antes era de un territorio a un territorio, de un interés político a un interés político. Inicialmente controlaba esta colina, controlaba este río. Correcto. En la actualidad tiene que ver con también los cambios socioeconómicos que han ocurrido, el cambio, digamos, de los intereses de las grandes empresas, los intereses no solamente estatales, ¿verdad?, sino también económico-políticos, ¿verdad?, por un lado. Y luego la incorporación de las tecnologías, digamos, si hablamos de la guerra de secesión estadounidense o las guerras napoleónicas, era un ejército frente a otro. Era la disciplina de quién se mantiene uno frente al otro y cómo se destruyen. Las de segunda generación ya tenían otro impacto. Era cómo desgastaba y destruía la parte industrial, ¿verdad? O sea, la parte productiva del país. Es cuando entran ya las zonas civiles como objetivo militar. Correcto. Y claro, en ese momento estaba la revolución industrial en pleno apogeo, ¿no? Y posteriormente, en la tercera generación, ya tenía que ver con lo rápido, con más lo estratégico. Era puntualmente destruyo esto, ya con eso acabo y evito el desgaste que producían las guerras anteriores. ¿Qué ocurre en la actualidad? O sea, hay tanta tecnología en juego, digamos, producto también de los avances de las guerras mismas, ¿verdad? Y de los avances científicos, que se incorpora, por ejemplo, las redes sociales, el Internet como tal, las telecomunicaciones y la capacidad de un país de poder sostener estas tecnologías. Eso, digamos, lo vuelve distinto en general. Claramente, es importante señalar que una de las cosas más importantes actualmente en la guerra híbrida, que también se le puede denominar guerra cognitiva, es
por un lado, sobresaturar. Es a nivel de cómo nos concebimos humanamente, o sea, la identidad humana se construye no solamente por la interacción que tengamos con otras personas o las normas sociales, también se construye por lo que digerimos o consumimos. Por el entendimiento que tenemos del mundo. Del mundo, justamente. Si yo tengo una sobresaturación de noticias, yo no voy a poder tener una opinión concreta frente a algo. Además, cuando la noticia comienza a diluirse entre lo que es real y lo que es mentira, ¿no? Justamente es una de las cosas que han ocurrido actualmente, colocando el tema de la inteligencia artificial. Fue en algún momento la inteligencia artificial fue vendida como lo que iba a solucionar un montón de cosas, ¿no? También lo es. Que también lo es, y lo está haciendo. Como toda tecnología de guerra, también puede ser una tecnología de desarrollo, ¿no? El tanque con el arado, el hierro para arar la tierra y el hierro para construir la espada. Correcto. Sí, en este caso fueron generando como desconfianza, y es otro de los factores que hay que colocar en el escenario de análisis. Entre más desconfío yo de lo que estoy consumiendo, de lo que estoy viendo, si se fijan ahora, el gran discurso es todo es inteligencia artificial. Entonces yo puedo descartar información verídica, verificable, ¿verdad? De un escenario y decir no lo es falso, porque creemos que es inteligencia artificial o porque fue generada por inteligencia artificial. Entonces el terreno de la guerra, para contestar la pregunta después de esta larga introducción, traspasa más allá del interés económico-político a otras formas también de control. Deja el territorio como tal para extenderse, digamos, más al territorio mente emocional de las personas. Vemos como el tema de los drones es un tema importante, y es precisamente el tema con el que arrancamos el programa, esta intención del presidente Fura, este anuncio del presidente Fura de comprar los drones. ¿Cómo los drones y la inteligencia artificial vienen a cambiar la forma de enfrentar la guerra? Algunos incluso lo comparan como fue en algún momento la aviación dentro de la estrategia bélica, o incluso las armas nucleares. Sí, en este caso la pregunta es ¿contra quién es la guerra? Y si hay guerra, o sea, el ejemplo más cercano que tenés de uso de drones, que probablemente no es muy conocido, es lo que está sucediendo en El Salvador. Ya, por ejemplo, se sabe o se tiene de ciertas fuentes que en El Salvador se están utilizando drones para monitorear reuniones de aglomeraciones de personas, ¿verdad? Esto bajo la lógica de un estado de excepción permanente que hay en El Salvador, lo que indica es que las personas están siendo monitoreadas y están siendo, digamos, de alguna manera persuadidas para evitar el ejercicio de un derecho, que es el de la libertad de reunión. Obviamente hay un estado de excepción y esos derechos están suspendidos, pero ya llevan años en eso, llevan años con la suspensión de derechos. En el caso de la inteligencia artificial con los drones, lo que ha venido es a amplificar la capacidad de artillería de los estados o de los grupos que utilizan estos drones. O sea, los utilizan los narcotraficantes en México, los están utilizando en la guerra, hizo el boom en la guerra de Ucrania, ¿verdad? Entonces, pienso que las tecnologías lo que han venido ha sido amplificar esa capacidad de quienes utilizan estos medios y estos recursos para poder obtener los objetivos políticos que se plantean, ¿verdad? O sea, sí, los drones son un boom, ya habían existido drones desde hace rato, ahora son manejados, son no tripulados, la tecnología es más accesible. Antes solo los Estados Unidos y unos cuantos países podrían darse el lujo de tener, digamos, medios no tripulados para poder realizar sus acciones militares. Hoy están al alcance de cualquier persona que sepa manejar, armar un dron o que pueda programar en Arduino cualquier tipo de orden para estos equipos. Y eso es, como decía Alejandro, eso es lo que hace también que se haya amplificado la capacidad
de los estados y de las personas también, de los grupos que pueden, de poder realizar acciones militares o acciones de terrorismo también. O sea, lo vemos en todos los campos, porque esto ya no solo se trata, la guerra híbrida ya no se trata de estados a estados, sino que de estados contra otro estado o de estado a lo interno contra las poblaciones o grupos irregulares dentro de esas poblaciones en contra del estado. Vamos a irnos a una pausa, porque al regresar me quiero que conversemos los tres un poco sobre qué tan preparados estamos para protección de nuestra información digital y de nuestro mundo digital, nuestra Honduras digital, qué tan vulnerable es a este tipo de ataques y este tipo de guerra de nueva generación, porque Didri nos está diciendo acá, no solamente los estados tienen la capacidad, y es cierto, usted puede comprarse un dron y aprenda a utilizarlo y lo va a poder utilizar de una manera que va a sorprender a todo el mundo, y hay ya indicaciones de drones de muy alta tecnología siendo utilizados por carteles del narcotráfico contra otros grupos o dentro del negocio mismo de ellos, y eso cambia un poco el escenario. Y bueno, ¿qué tan protegidos estamos para eso? Vamos a hablar de eso al regresar de la pausa. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya volvemos. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Tu salud empieza en cómo te cuidas y cómo te sientes todos los días. Dr. Talks, de lunes a viernes a las 9 de la mañana por ICN. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos hablando sobre guerra híbrida, guerra de nueva generación, última generación, cuarta generación le llaman algunos, guerra cognitiva, qué tan vulnerable, qué nos está avisando el presidente Asfura cuando nos está avisando que está comprando estos drones de Ucrania. Nos acompaña en el estudio Alejandro Durón, él es especialista en seguridad cibernética, y vía Zoom Didris Carrasco desde San Pedro Sula, y él es técnico en inteligencia estratégica e inteligencia artificial. Alejandro nos decía en el intermedio de que así como se está utilizando los drones para poder ampliar, como dice Didris, la capacidad de artillería, y ya vemos ahora Ucrania enviando drones cientos de kilómetros, miles de kilómetros en algunos casos, incluso para poder atacar objetivos tierra adentro, en Moscú o en otras partes de Rusia, podría enviar a cualquier otra parte dentro de ese radio, quiere decir también, así hay un propósito dentro del uso de información civil. ¿Qué es? Sí, y el tema es, por un lado, la intimidación como una forma de control. Es además el Zoom, ¿no?
el motorcito. El que motor, escuchamos o sea, arriba. psicológicamente causa, digamos, La ansiedad. la ansiedad, el miedo, estoy siendo vigilado. Cuando nos sentimos vigilados, regulamos la conducta. Sí, eso es, digamos, un motivo. Entonces cambiamos la parte de la artillería, llevándolo a lo civil, al control, ¿verdad? ¿Y cómo se logra el control? Pues se logra a través de si yo identifico a las personas, si sé cómo se comportan, si sé cuáles son las redes bajo las cuales trabajan, entonces yo voy a poder crear acciones de control sobre esta población, ¿no? En el caso se cambia la ametralladora o las balas en el dron o el explosivo por cámaras, por radares, por infrarrojo, por otro tipo de sensores. Yo te decía, actualmente el ser humano no solo es concebido en términos biológicos, emocionales, sino también como dato. Y hay que hablar del cuerpo como dato. O sea, actualmente si hacemos cruces de fronteras, hay que colocar la huella digital, hay que colocar el rostro, hay una medición específica de la biométrica, y se ha llegado a tal punto en el que, por ejemplo, cuando caminamos, al caminar nuestro cuerpo, nuestras articulaciones generan un patrón. Eso es medible. Nuestra voz genera un patrón. Y todo eso lo convertimos a datos analizables. Y si tenemos todos estos sensores en un dron, que a veces ni siquiera es visible, porque también en términos de vigilancia hay que hablar que tenemos la vigilancia intimidatoria, que es la que pretende mostrarse o demostrar que estás presente para que regules la conducta, y aquella que es la verdadera vigilancia, donde no conviene que se sepa que te estás vigilando. O sea, la diferencia entre el dron que va encima de la manifestación y que los manifestantes pueden ver lo que está ahí arriba, que uno supone que es de la policía, pero es también de los medios de comunicación. También. ¿No? O de un civil. O de un civil, pero está ahí arriba de uno, y la otra que está tan lejos que ni siquiera nos damos cuenta. Correcto. Que está sobre nosotros. Y además con motores silenciosos, puede ser, ¿no? No es la primera vez que el gobierno hondureño adquiere tecnología de drones, porque ya más o menos 2015, 2016, hubo un convenio entre Reino Unido y Honduras, en el cual había intercambio de drones para la guerra contra el narcotráfico, además, ¿verdad? Que pueden volar a alturas, digamos, grandes, ¿no? Y digamos, hay otro tipo de tecnologías también intercambiadas con Israel de vigilancia, que no solamente son los drones, ¿verdad? No solamente a nivel de lo tangible, ¿no? Del hardware, sino también a nivel de cómo analizamos los datos, ¿verdad? Y a nivel de experiencia también. Esta capacidad también se ve en las estructuras criminales. Podemos pensar, por ejemplo, en un barrio, en una comunidad siendo vigilada por pandillas a través de los drones. Por supuesto, o sea, todo es que tengan acceso al equipo, que es fácil, o sea, los puedes pedir por Amazon, puedes adaptarlo. Perdón, lo que quiero hacer hincapié en esta parte del uso de los drones es la necesidad de regular, tanto para el Estado como para las personas, el uso de estos dispositivos para fines de control social o de seguridad ciudadana, o como quieran adornar el tipo de el uso de estos recursos, ¿verdad? ¿Qué es lo preocupante en realidad? O sea, la gente puede comprar drones, el Estado puede comprar drones, puede diseñar su política, pero esa política de uso, al igual que debería existir una política de datos robusta, a propósito que menciona Alejandro, que nosotros como cuerpo generamos datos todos los días, cuando hablamos, cuando caminamos, cuando compramos ropa, o sea, todo genera datos, y todo eso entra a una lectura de análisis que te va a arrojar resultados de comportamiento y de prospecciones hacia futuro, o cómo la gente se está tomando cierta situación. O sea, todo esto sin control y sin contrapesos hacia el Estado y por parte del Estado, lo que
termina generando muy probablemente es abuso de estas tecnologías y en consecuencia también la vulneración de derechos. Las personas tienen derechos, entonces yo creo que yo podría añadir sobre esa capa más bien la parte legal y la parte de derechos humanos, o sea, qué es lo que se está protegiendo y qué es lo que se deja de proteger al utilizar este tipo de medios para la guerra. Y la guerra, en todo caso, es un término que lo mencionamos con bastante ligereza y bastante facilidad, pero cuando hablamos de guerra contra el narcotráfico, cuando hablamos de guerra contra el terrorismo, estamos hablando de guerra contra las personas y en contra de quienes van todas estas acciones, es en contra de personas. Y si no se tiene bien definido las situaciones, los contextos en los que este tipo de medios y recursos van a ser utilizados, muy probablemente van a haber muchos abusos en el uso de estas tecnologías. Y lo otro que quiero recalcar, pues que también Alejandro lo ha planteado muy bien, es el tema de que estas son operaciones psicológicas. De fondo son operaciones psicológicas. O sea, ya en la antigüedad utilizaban la propaganda, ¿verdad? La propaganda tiene siglos de existir, formas de intimidar, formas de meter en miedo a las personas, de cambiar las percepciones y de cambiar los comportamientos, pero que con el uso de con la revolución tecnológica de las tecnologías de la información y la comunicación y el desarrollo de las inteligencias artificiales, hoy en día lo que han hecho ha sido amplificar no solo la capacidad de los estados, sino también de generar una epidemia informativa, una infodemia que deja a las poblaciones que tienen acceso a los medios de comunicación o a las redes sociales, básicamente en una situación donde las decisiones que toman están mediadas por esa desinformación y muy probablemente las sociedades terminan tomando muy malas decisiones. Con esto quiero cerrar esta intervención en este momento, planteando que de esto los gobiernos saben bastante. Y quiero plantearte una situación de guerra psicológica que se ha establecido en Honduras en la última semana. El caso de El Salvador-Honduras, por ejemplo. Se le puede llamar guerra psicológica o guerra híbrida, de alguna manera, a lo que el gobierno salvadoreño hace al emitir informaciones y al emitir narrativas de debilidad del Estado hondureño, del presidente Asfura. Te lo dejo ahí planteado porque si uno revisa las redes, si revisa TikTok, si revisa X, uno va a encontrar mensajes diciendo que, por ejemplo, ante la visita de la ministra de Educación, que tenía que haber cumplido con protocolo para claro. poder hacer lo que tenía lo protocolo. que hacer. Todo país tiene un protocolo de entrada a este tipo de material, sí. Entonces, Sin que Bukele lo ordenara, ¿verdad? Entre comillas, sin que el presidente de El Salvador lo ordenara, ha habido toda una serie de acciones de comunicación que principalmente la guerra híbrida tiene un alto contenido de comunicación, ¿verdad? Para construir el relato de que el presidente de Honduras es un presidente débil, es un presidente que no puede resolver problemas, más allá de si tienen complicaciones con el tema de comunicación, pero van generando y van golpeando la percepción pública de poder. Y debilitando lo institucional. Tengo que pararte aquí, vamos a una pausa, Didrich, al regresar, porque me llama la atención y en efecto, quizás usted lo ha visto y quizás usted no se ha dado cuenta cuando está haciendo el scrolling en TikTok, esas radionovelas, esas novelas de caricaturas que están surgiendo ahora sí, tienen un propósito, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién las está haciendo y cuál es el objetivo a largo plazo? Estamos hablando de que el ciudadano frente al Estado tenemos que cuidarnos y vamos a hablar al regresar de la pausa qué protección legal tenemos alrededor del Leviatán controlándonos a todo nivel, pero también qué quiere decir esto que nos está afirmando Didrich, que el Estado hondureño está bajo una guerra híbrida por parte del Estado salvadoreño. Vamos a la pausa y ya regresamos. Moda, eventos,
cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Hoy estamos hablando sobre la guerra de nueva generación. El presidente Asfura anunció en la víspera, al final de la semana pasada, que había llegado a un acuerdo con Ucrania para la contratación de drones, la compra de drones. También los drones son utilizados para cuestiones agrícolas, que eso es importante decirlo. Toda la tecnología que puede ser usado para lo bélico también puede ser usado para el desarrollo civil. Pero Ucrania es ahora una de las potencias a nivel del uso de nuevas tecnologías para la guerra. Entonces llama mucho la atención y es el propósito del programa entender un poco cuál es la guerra que nos están anunciando. Antes de irnos a la pausa, en el segmento anterior, Didris Carrasco, que está conectado con nosotros vía Zoom, nos señaló algo que llama mucho la atención, ¿no? Y esta campaña que existe de las redes sociales, de los distintos medios de comunicación que se convierten en las redes sociales también, y cómo eso también irradia hacia otro tipo de canales, de desgaste al gobierno, y que podría ser, y yo creo que hay señales muy claras que también indican ahí, podría ser una campaña que viene desde El Salvador, el gobierno de El Salvador. El propósito, eso requiere un análisis más profundo. ¿Estás de acuerdo con...? Hay una posibilidad y hay que plantearlo también desde los escenarios geopolíticos. Digamos, ¿cuál es la postura o fue la postura de Honduras unos meses atrás? ¿Cuál es la postura de Honduras actualmente a nivel de gobierno? Y verlo en el gran escenario geopolítico es Honduras cuando expulsa, digamos, a Taiwán como tal del país, rompe las relaciones diplomáticas y niega la existencia del Estado taiwanés, ¿verdad? Y se apega a China. Y al principio de un solo Estado, ¿no? Ajá, al principio, ajá. Y actualmente la vuelta, ¿no? Taiwán, ese es un escenario, digamos, de geopolítico grande. El otro es, digamos, la postura frente a Israel, ¿verdad? El que Honduras se abstenga
frente a votos en la ONU, etcétera, tiene mucho que ver. Entonces, ¿qué papel juega Honduras, digamos, en este contexto geopolítico gigante? ¿Y cuál es la postura de Bukele? Es una de las preguntas que me haría frente a todo esto, ¿verdad? ¿Qué intereses hay de parte de Bukele, a pesar que son derechas, ¿verdad? Ambos gobiernos. ¿Qué interés hay en construir una narrativa, marcar una narrativa de un Estado débil, de un Estado incapaz? Ajá. Y si vemos, yendo más allá en el discurso de Bukele, él está hablando de una unificación. Él se está planteando como la opción de unificar Centroamérica y controlar Centroamérica. Yo soy la solución a muchos problemas en Centroamérica. No solamente lo ha hecho con Honduras, en su momento lo hizo en Guatemala, lo hace cada cierto tiempo con Nicaragua y a Costa Rica no la toca. ¿No? Entonces, por ahí también hay que preguntarse estas cosas. Costa Rica es un aliado estrecho del Salvador. Ya. Correcto. Sí. ¿Qué tan vulnerables son nuestros países, es nuestro país, para otro tipo de infraestructura que se vuelve blanco en este tipo de guerras? La infraestructura energética, la infraestructura financiera también, ¿no? Ataques hacia el sistema financiero, ataques hacia los datos de los ciudadanos que están en Registro Nacional de las Personas. Entonces, ¿hay los canales de protección para toda esa información en nuestro país? No, o sea, yo creo que un evento revelador fueron las elecciones del mes de noviembre pasado. O sea, la barbaridad con que la sociedad hondureña fue fundida, digamos, con informaciones de todo tipo y la mayoría desinformaciones, ¿verdad? Te da, digamos, una muestra de cuál es el nivel de preparación que hay dentro de la sociedad y dentro del Estado hondureño para enfrentar una situación de este tipo. Y aquí hay una responsabilidad, digamos, compartida en la que están involucrados los medios de comunicación, ¿ya? Los medios de comunicación, al mover este tipo de agendas, tienen esa responsabilidad al informar con estándares de calidad, al construir sus noticias con estándares de calidad y con un objetivo claro de información y de formación y de educación hacia sus audiencias, es vital. Pero por el otro lado, no solamente se trata de la infraestructura tecnológica que tenga el Estado para enfrentar esta amenaza, sino que también cuál es la infraestructura o la arquitectura jurídica que tiene el Estado para poder legítimamente hacer uso de estas herramientas, ¿verdad? Sin que eso tenga mayores costos en el tema de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, hablar de que el Estado hondureño está preparado solamente por la adquisición de drones, ¿verdad? Porque eso puede obedecer muy puntualmente a un tipo de riesgo que están enfrentando, que es el riesgo del crimen organizado, ¿verdad? Pero podrían enfrentar otro tipo de riesgos también, que podrían ser movidos por los grupos de ese crimen organizado, y entonces ahí tener, digamos, un foco de acción. Lo otro que habría que añadir es que estas tecnologías, y principalmente las tecnologías de comunicación, lo que pretenden es tocar las emociones de las personas. Estamos hablando de la política de las emociones, donde este tipo de procesos, de conflictos, se van gestionando en la medida en la que las personas van involucrándose emocionalmente en estos escenarios, digamos. Entonces, decir que el Estado hondureño hoy está preparado, habría que hacer un check and balance de cómo estamos en la arquitectura jurídica, si estamos realmente, si se ha diseñado realmente una infraestructura jurídica que permite el uso de estas tecnologías respetando derechos, pero también si el Estado ha hecho la inversión necesaria para proteger bases de datos, para proteger las informaciones privadas que se generan en el uso de servicios. Estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de lo que ingresa al SAR o a la SAT aquí en Honduras, ¿verdad? Todas estas instituciones que manejan datos de la ciudadanía
deberían ya al día de hoy, si no iniciar el proceso, deberían de ya tener, digamos, toda una infraestructura tecnológica que permita el poder proteger estos datos, que al final es de los contribuyentes, y los contribuyentes somos los que pagamos esto. O sea, no deberíamos de pagar por tecnología que nos vigile y que nos acose, sino por tecnologías que nos proteja. Que nos proteja, precisamente. ¿Estás de acuerdo de que no estamos parados? En realidad no estamos ni jurídicamente, o sea, jurídicamente hay muy pocas salvaguardas a nivel constitucional, a nivel legislativo en general de leyes. Por ejemplo, solo existe la ley de habeas data, ¿verdad? Que fue posterior a muchas cosas. De hecho, sigue hablando de cosas análogas. Habla de telégrafo, habla de teléfono, de este tipo de comunicaciones que no son las contemporáneas, ¿verdad? Y además que surgió a nivel de jurisprudencia. No fue algo como que se legisló y se creó un artículo o un decreto específico para la protección. No tenemos ley de privacidad. No tenemos ley de protección de datos, no tenemos ley para derecho al olvido. ¿Qué es la ley para el derecho al olvido? La ley para el derecho al olvido es una ley que protege los datos de una persona que han sido expuestos, pero que además dañan la imagen propia de la persona, ¿no? Emocional, legalmente, etcétera, ¿no? Entonces, permite que esta persona vaya al Estado o a un ente jurídico y solicite el borrado, eliminación de estos datos de la escena pública, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a una persona se le demanda en estas demandas civiles se me ha ido el nombre específico de cuando yo hablo mal de vos y vos me demandas difamación, injuria y perjurio, delitos contra el honor. Ajá. Y digamos, no se me comprueba que yo lo hice, mi imagen quedó dañada. Entonces yo puedo recurrir al olvido para que esto sea eliminado como tal, ¿verdad? Incluso cuando la fiscalía te abre un proceso, que aquí con que la fiscalía te presente un proceso, ya en la prensa crea como que sos culpable. Correcto. Y entonces ahí, ¿cuál es la protección de la imagen propia de la persona como tal, por un lado? Luego, hablando en términos de privacidad, para mí la privacidad es un derecho humano fundamental, porque es a partir de él que se crean o se mantienen otros derechos. Es en la privacidad, en nuestra mente, nos creamos como personas, o sea, creamos nuestra propia identidad. Y luego cuando nos juntamos con otras personas, es ahí donde tenemos el derecho a la asociación, de forma privada o no, ¿verdad? Ahí se construye en ese ámbito. Entonces, por ejemplo, tecnologías como estas de vigilancia, ya sea a través de la escucha telefónica, y sí tenemos un montón de legislación en términos de violación a la privacidad, como por ejemplo el de portabilidad numérica, que tiene un montón de trampitas por ahí, el de escucha y la ley de seguridad del Estado, ¿no? Donde podemos clasificar también la información de esta es privada, secreta, etcétera. Hablamos de secretividad en la legislación. Por ejemplo, las identidades de todas las personas en un Estado son el mayor tesoro o el mayor secreto del Estado. Pero, digamos, en las elecciones vimos que circularon las bases de datos de los censos por cualquier mano. Y luego esto es vendido a supermercados, a centros de comercio, etcétera, y ya tienen identidad y todo, que cae en manos de crimen organizado y sale el chantaje. Y con la biometría, además, que tenemos ahí, no solamente es el nombre y el número, es la biometría entonces, también. El Estado no tiene ni siquiera infraestructura ni control sobre los datos, ¿verdad? Y luego se hablan también de fideicomisos o de entregas de protección de datos a entes privados, a un banco. Un banco no es un ente especializado en el manejo de datos, es un ente especializado en el manejo financiero. Y entonces, digamos, ¿qué tiene que ver ciertos bancos guardando la data integrada del Estado, que es Registro Nacional de las Personas, Seguro Social, el banco de datos de la INE, ¿verdad? Que son los domicilios y toda la trazabilidad que genera estos datos. Debo irme a una pausa. Al regresar, Diris, Alejandro, creo que porque me llama la atención y aquí se ha levantado un poco, vamos a hablar de si el Honduras Gate, recuerden ustedes ese escándalo de los audios falsos que surgieron al principio de este año,
¿Fue un ataque de cuarta generación? ¿Fue un ataque de guerra híbrida? ¿Y para qué? Eso al volver de la pausa. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Estamos hablando sobre las guerras híbridas, la guerra de nueva generación, de nueva tecnología. Y estamos describiendo cómo en esta nueva realidad la mente humana, la nuestra, la suya, la de todos nosotros, se convierte en un campo de batalla en donde estos distintos grupos, fuerzas e intereses se disputan el control ya no solamente para cuestiones que eran tradicionales antes, cuestiones de mercadeo, cuestiones de comerciales y también patriotismo y toda esa cuestión es una forma de controlar la mente y no además con otras cuestiones. Si usted recuerda, en el mes de abril, creo que fue en el mes de abril, más o menos, marzo, comenzaron a aparecer esta serie de audios, ¿no?, levantados por canales de izquierda, ¿no? Originalmente el primero que lo levanta es Pablo Iglesias y luego vemos cómo hace y resuena y todo el continente y se convirtió o se intentó convertir en un escándalo. Todavía se mueven esos audios en algunos espacios como que fueran reales. Estoy hablando del famoso Honduras Gate, ¿no? Ya está comenzando a desaparecer como escándalo, pero el propósito de rescatarlos ahora es para poder entender qué es lo que ocurrió en ese escenario. Yo siempre hablo con todo cariño de mi madre, que es una de las fuentes de desinformación más importantes que tengo en mi vida, y la cantidad de cosas que me manda y yo le digo, madre, esto es falso, esto no es cierto, esto que usted me está compartiendo está comprobado que no es cierto. Y ella me dice, no importa, es lo que yo creo. Y ahí donde viene la complejidad del tema de la desinformación. Didris Carrasco nos acompaña desde San Pedro Sula vía Zoom y Alejandro Durón aquí en el estudio. Didris, ¿estamos preparados en Honduras para poder reconocer un deep fake? El uso de la inteligencia artificial para poder crearnos avatars que dicen y hacen cosas que no haríamos, o que los políticos dicen y hacen cosas, estos audios, estas radionovelas, videonovelas que están hechas también con inteligencia artificial. ¿Estamos preparados para poder entender y reconocer qué es lo que nos están diciendo? Mira, pienso
que recursos para estar preparados hay. O sea, sí hay recursos. Lo que no hay es una política pública que fomente en la ciudadanía algo que en algún momento se le ha llamado la alfabetización digital. En este caso, alfabetizarse a utilizar las redes sociales y el Internet para poder verificar que todo lo que estamos consumiendo pues tiene por lo menos algunos estándares de calidad que nos va a permitir obtener información con la cual podamos tomar decisiones, ¿verdad? ¿Estamos preparados? No en este momento, podríamos estarlo. El caso de Honduras Gates creo que es emblemático porque fue curioso, o sea, lo que activa el Honduras Gate es una necesidad geopolítica. Uno puede ver cómo se está transitando de la izquierda hacia la derecha en estos últimos años, y entonces tenés escándalos en España con Pedro Sánchez, tenés lo que pasó en Venezuela, lo que está pasando en Cuba, lo que pasó en el Ecuador, lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Colombia. Entonces, todo ese movimiento de izquierda que pasó poco más de una década, ¿verdad? Dominando el escenario geopolítico en Latinoamérica y en Europa, hoy se está revirtiendo y se está yendo hacia la derecha. Entonces, la respuesta es, en este caso, lo que vos ves es el Honduras Gate. Pues, ¿por qué? Porque Honduras ha formado parte de este escudo de las Américas y también está incluido dentro de los planes geopolíticos de Estados Unidos, que es una potencia imperial también y de la cual Honduras depende en sus relaciones comerciales, y Centroamérica fundamentalmente mantiene esas relaciones comerciales con este socio que es grande y que tiene, creo que, una de las mayores participaciones en los PIBs de cada uno de estos países. Pues entonces lo lógico que venía era una guerra psicológica, una guerra de comunicación, y el propósito fundamental de los Honduras Gates ha sido, en todo caso, cuestionar la legitimidad del gobierno, cuestionar la legitimidad no solo del gobierno, cuestionar la legitimidad de las elecciones de noviembre. Entonces, lo que estás viendo ahí es una forma de guerra en la que, al socavar esa legitimidad, o sea, ya las elecciones terminaron casi que en un empate, ¿verdad? Terminaron distribuyendo, en el Congreso casi que por partes iguales, sin dejar mecanismos de votación en el Congreso donde los nacionalistas fueran mayoría, ¿no? Tienen que compartir por lo menos con una de las dos fuerzas mayoritarias dentro del Congreso, liberales o libres. Naturalmente lo hicieron con liberales, pero esta situación del Honduras Gate lo que pone en cuestión es la legitimidad del proceso, tratando de que, o persuadiendo a las personas, a la sociedad, de que esa elección no fue válida, de que ese poder que está siendo administrado hoy por un nuevo gobierno, por un nuevo partido, no tiene la calidad necesaria para que usted, ciudadano, le haga caso. Entonces, porque la autoridad, de alguna manera, también es el reconocimiento de parte de los ciudadanos de que ahí hay una autoridad, y entonces... De la legitimidad, de la legitimidad de asumir el cargo. Pero ves ahí la conexión entre esa campaña de deslegitimación que fue Honduras Gate, de la autoridad del gobierno de Nasser Asfura y la legitimidad del gobierno, con la que está teniendo también El Salvador, llevando una campaña para decir el gobierno es débil, el gobierno no está atendiendo las necesidades, el gobierno no atiende la seguridad, no entiende la educación. Que ojo, no quiere decir que estamos afirmando acá tampoco que el gobierno no tiene errores, que no tiene debilidades. Hay cuestiones que se deben corregir y que se deben señalar, que se deben atacar, pero lo que estamos identificando son patrones distintos. Es interesante. Mira, voy a retomar algo que dije al inicio, en términos de cómo nos afectan el consumo de información o las formas en que funcionan las redes sociales, por ejemplo, ¿verdad?
Creo que una de las que más se consume actualmente es TikTok, por ejemplo. ¿Cómo funciona TikTok? O sea, no es solamente el scroll infinito, sino que mide la cantidad de segundos en los que uno permanece viendo un contenido específicamente para seguir sugiriendo nuevos, básicamente. Si yo logro, a través de campañas como esta, ¿verdad? Llamémosle campaña o información que sale a flote, que la gente se interese en el consumo, voy a polarizarla hacia un lugar, ¿verdad? Por eso es que se saturan. ¿Y para qué se quiere polarizar? Es que esa es una gran pregunta. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? ¿No? Ahora, con lo que plantea Dietrich, yo estoy muy de acuerdo, es la polarización que está ocurriendo a nivel mundial. El control de las derechas, que durante algún tiempo, algunos 5 o 10 años más o menos, no tuvieron control sobre gran parte de los territorios y ahora lo están retomando. La radicalización misma, ¿verdad? De ciertas poblaciones respecto a derechos, respecto a formas de hacerse, y el reconocimiento también que muchos de estos gobiernos de izquierda cometieron un montón de errores que crearon esta polarización. Entonces, si sumamos todo eso y lo ponemos sincréticamente en lo que ocurre en las redes sociales, ¿verdad? Vamos a poder decir, no necesariamente es una campaña, yo creo que es un reflejo del comportamiento que está ocurriendo en el mundo. O sea, no siempre hay situaciones que tienen un trasfondo muy conspirativo de es tal actor o tal interés el que está detrás, sino que a veces también son reflejos un poco de lo que ocurre a nivel mundial, ¿no? Y a nivel de... Yo pensaría... Dime. No, que yo pensaría que esto es como río revuelto, ganancia de pescadores. Pues, o sea, tener por un lado que hay un objetivo político, geopolítico de parte de las izquierdas, ¿verdad? O de esas izquierdas, pero no son todas las izquierdas, tampoco vamos a meter a todos en un mismo saco, pero también hay un objetivo político de otro actor que, si bien no coinciden en sus agendas, ¿verdad? Directamente, sí coinciden en la necesidad de golpear la imagen de un gobierno. Y entonces lo que tenés ahí es que, como diría yo, la niña llorona y la china que la pellizca, tenés un gobierno hondureño que está bajo ataque, ¿verdad? Que por lo menos en dos flancos, ¿no? Y aunque esos dos flancos no se junten, pero no necesariamente tienen que juntarse, el resultado termina siendo el mismo, pues, o sea, el golpe a la credibilidad y a la legitimidad del ejercicio del poder, ¿ya? Lo cual agudiza la situación a lo interno, porque lo que genera es una sensación de caos, de que nadie está gobernando y que las cosas están saliendo de control. Y entonces ya dentro del caos ya vienen otros actores y otros factores que suman, ¿verdad?, en detrimento de la estabilidad y de la gobernabilidad que pueda tener cualquier país. O sea, esto le puede suceder a cualquiera. De hecho, le sucede a muchos países en Europa, en Asia, en Eurasia, ¿verdad? Y nosotros en la región no somos la excepción. Sí, ya ocurrió tiempo atrás, históricamente en 2015-2016, con el caso Cambridge Analytica, ¿verdad? El Brexit, por ejemplo, fue la elección de Trump en Estados Unidos, ¿verdad? Y la salida de Reino Unido de la Unión Europea. O sea, hubo una manipulación a través de cosas como estas, de filtraciones, Creo que lo que a veces se trata es ese cambio de la opinión y de la visión que tiene una población en específico para que tomen postura frente Y estamos hablando de hace 10 años y la tecnología que estamos desarrollando se desarrolla de manera exponencial. Así que en tecnología no son 10 años, no son 10 años en años perro. No. Vámonos a una pausa. Al regresar, volvamos a los drones y veamos si los drones deben ser la inversión apropiada para esta nueva realidad que está enfrentando el gobierno y que estamos enfrentando todos en Honduras, o estamos distrayéndonos de lo que realmente nos importa. Usted está viendo Más Conscientes de ICN y ya regresamos.
La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Si a tu niño le sientes los ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Nos acompaña en el estudio Alejandro Durón vía Zoom, Didris Carrasco, hablando sobre guerras híbridas y la guerra de nueva tecnología a propósito del anuncio del presidente Asfura de comprar drones a Ucrania. ¿Estamos invirtiendo en lo correcto, Alejandro? Para mí no. O sea, yo partiría de la pregunta es, ¿qué queremos vigilar? ¿Para qué queremos usar los drones? ¿Verdad? ¿O cuál es el fin de utilización del dron? Y si planteamos en una prioridad la problemática nacional, creo que tenemos crisis sector salud, si fue planteada como discurso también o como parte de estas guerras informacionales o de control, ¿verdad? Tenemos un control en el tema energético, una problemática en el sector energético, y la gran pregunta es, ¿cuánto van a costar estos drones? ¿Para qué van a ser usados? Yo diría que no son una prioridad en términos generales frente a lo que ocurre en gobernabilidad entera y problemática nacional. ¿Qué sí es prioridad si nos vamos a preparar para una guerra de cuarta, tercera generación? Que estamos viendo que Honduras no es un campo de batalla ajeno a este tipo de... Yo retomaría temas como los que planteó Didrich, la parte legislativa. Es uno, pensar desde los derechos ciudadanos, los derechos humanos y la parte, digamos, de la protección de los datos y la información, por un lado. Y luego, en términos de infraestructura, yo te decía en un intermedio, ¿será que Honduras está generando soberanía tecnológica? ¿No? Entonces yo creo que esa es otra, digamos, de las líneas a tomar en cuenta de preparación. No solamente dejarlo en manos de lo militar o lo policíaco, ¿verdad? Sino también en términos civiles. Cómo desarrollamos capacidades tecnológicas en la parte civil y educativa para que, digamos, Honduras se desarrolle no solamente en el consumo y la dependencia de tecnologías que salen en el mundo, sino también desarrollar las propias tecnologías. Y aprender a identificarla, porque si es tan fácil como saturarnos con 35 audios falsos para que todos ya generemos una crisis de Estado, pues no son los drones los que nos van a cuidar. No. Didris, ¿cómo ves esta? Totalmente de acuerdo con Alejandro. O sea, comprar los drones es lo más fácil, ¿verdad? O sea, comprar los drones, comprar la tecnología, regular el uso, proteger derechos, informar a la ciudadanía, formarla, legislar, son las tareas
que se deben hacer sí o sí para cualquier gobierno que intente en este momento actualizar todo su arsenal de trabajo, todas sus herramientas de trabajo. Voy a sacar la palabra arsenal porque es muy belicoso, ¿verdad? Pero militarista. Es militarista. Sí. Pero sí, sí actualizar todas las herramientas de trabajo de un gobierno para la seguridad ciudadana, para la seguridad, bueno, la seguridad pública, para la seguridad como país, la soberanía. O sea, sí se necesitan no solo drones, se necesitan otras tecnologías. El asunto es que estas tecnologías deben de ir acompañadas con políticas públicas que salvaguarden derechos, pero también debe estar acompañado de una política pública que le enseñe, que eduque a las personas en cómo utilizar estas tecnologías, cómo desarrollar las políticas públicas para el desarrollo tecnológico. Como bien decía Alejandro, construir soberanía tecnológica requiere de inversión también, y eso en el mediano y largo plazo, si es que los políticos piensan en un mediano y largo plazo, va a beneficiar no solamente en términos de seguridad a las poblaciones, a la sociedad hondureña, también puede generar desarrollo económico. O sea, hoy por hoy, si vos ves el caso de Ucrania, el caso de Ucrania ha sido disruptivo en cuanto al desarrollo de tecnología. O sea, se han vuelto especialistas no solamente en el diseño y en la fabricación de drones. Hay toda una industria que incluye desarrollo tecnológico, desarrollo de inteligencias artificiales, ¿verdad? Que son la apuesta en los nuevos mercados. O sea, ¿qué es lo que tienen? Han tenido la determinación, están enfrentando una situación de guerra convencional, donde están utilizando herramientas tecnológicas y de guerra híbrida, ¿verdad? Están mezclando comunicación, operaciones psicológicas, todo, pero en una guerra convencional, y está claramente definido quiénes son los bandos, ¿verdad? Y eso también ha permitido esta disrupción con estas nuevas tecnologías. ¿Qué tal Honduras, que bien podría, con una política robusta, con inversión adecuada, el desarrollo de esa soberanía tecnológica sin necesidad de estar en una situación de guerra como lo están hoy en otros países? Pues. Vámonos a una pausa. Ahí está el mensaje al final del tema de hoy. No son los drones los que tenemos que comprar. Tenemos que aprender de Ucrania a aprovechar nuestra situación para poder crear tecnología para el mercado global. Usted está bien o más consciente, ya regresamos. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Al final, el tema de los drones es solamente una de las muestras de que el mundo está cambiando, el país está cambiando, hay nuevas tecnologías que debemos estudiar, que debemos aprender a utilizar y que debemos aprender a defendernos de ellas. Porque así como pueden ser elementos de defensa, pueden ser también elementos de ataque hacia nuestro país y hay que aprender a identificarnos. Gracias, Alejandro, por habernos acompañado esta mañana. Gracias, Didris, también por habernos acompañado vía Zoom esta mañana. Un gustazo. ¿Estamos preparados entonces para el futuro? Yo diría que no. O sea, hay condiciones, hay posibilidades, no lo vamos a invisibilizar,
pero no hay una preparación diciendo un 100% para enfrentarlo. Bueno, toca prepararse entonces. Gracias a usted también por acompañarnos. Mañana, 7:30 de la mañana. Mañana vamos a hablar sobre China. ¿China o Taiwán? ¿A qué le conviene al país? Eso va a ser el tema de mañana. Ya tenemos el invitado preparado para eso. Quédese con nosotros. Inmediatamente después viene Dr. Talks. Así que acompáñenos. Usted está viendo ICN. Hasta mañana. Yo soy Oscar Estrada. Chao.